Uno, dos, tres. La mañana azul. Qué gusto saludarte en otro episodio aquí en Conexión con la Palabra. Nos alegra inmensamente seguir caminando paso a paso y llegar hasta este punto, que no es el final, es parte de la travesía en esta propuesta de conversación alrededor de la palabra revelada por Dios a través de la Biblia. E incluso recuerdo un programa muy clásico que ha sonado por a través de la Biblia, y lo que estamos haciendo precisamente es un recorrido a través de la palabra de Dios. Y en algunos países todavía se conserva, sobre todo en los países del área andina, se observan algunos segmentos de una gran carretera que unía el famoso Tahuantinsuyo, que ahora corresponde a parte de Argentina, de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y personalmente conozco algunos de estos segmentos de caminos todavía conservados, sobre todo en algunos lugares de la serranía de los Andes. Y son pequeños caminos hechos a base de piedra, que era parte de, o formaba parte de esa gran carretera por donde circulaban los famosos chasquis, que llevaban las noticias principalmente desde la capital del Tahuantinsuyo, que estaba en el Cusco, actual Perú, hacia el resto del Tahuantinsuyo como reino y viceversa. Los chasquis eran aquellos que llevaban la información, la noticia de un lugar a otro, y me parece todavía impresionante ver los vestigios de estos caminos. Pero más allá de esa impresión, me impresiona ver señales tan claras y evidentes ahora en este tiempo, el camino que lleva a nuestro Padre Dios. Y de esas buenas noticias es que vamos a conversar en los próximos minutos, aquí en Conexión con la Palabra. Conexión con la Palabra. Wow, Duval, tú estabas hablando de eso, ¿no? Porque si retrocedemos en el tiempo, Ajá. antes de celulares, antes de notificaciones, antes de periódicos, radio, televisión, ¿cómo llegaban los mensajes, las noticias? Y tú ya lo hiciste referencia a los chasquis. Era una manera. Era una forma. Porque habían señales de humo, que era otra manera Era también, otra ¿no? forma. Pero, ¿sabes? Estos mensajeros corrían kilómetros. Sí. O sea, no era una cuadra, No, dos pues. cuadras. Eran kilómetros de kilómetros llevando noticias importantes. Y no eran rumores. Los chasquis siempre llevaban noticias verdaderas. Claro. Y a veces a costa de su propia vida. Así Porque es. si había algún enemigo, por ejemplo, que no quería que llegara ese mensaje, el chasqui incluso podría correr peligro su vida, ¿no? Entonces era interesante porque estos mensajes podía cambiar decisiones, podía cambiar destinos, incluso las vidas. Y es por eso que estábamos hablando de estas noticias que llegaban a los pueblos, a los lugares, y estábamos hablando que en nuestro país hay varios vestigios de estos caminos de la ruta de los chasquis. Ah, sí. Todavía en la actualidad, Claro. Hay ciertos fragmentos o secciones de estos caminos en Ecuador, por ejemplo, que conocemos algunos de ellos, muchos más todavía en Perú, no se diga igual en Bolivia. Esto como para generar un contexto de cómo es que el ser humano siempre ha intentado estar conectado entre sí a través de sistemas que llevan la información, llevan y traen información. Y no hay mejor cosa que comunicar buenas noticias. Claro, sí, o sea, y estábamos hablando un poco que los chasquis, después los noticieros, ¿no? El periódico, o sea, tú decías, si en el periódico está, es verdad. Es la noticia. Ajá. Y luego vino la radio, la televisión, donde uno dice, a ver, ¿cómo es que sabes que esta noticia es real? Que esta noticia es verdadera. Si es que estás buscando las fuentes correctas. Ajá. Porque ahora con tanta información de las redes sociales, uno puede decir esto es verdad y resulta que no, porque la fuente es incorrecta, ¿no? Ahora, pensando, por ejemplo, saliéndonos del Tahuantinsuyo, de los incas,
y yéndose y haciendo conexión con los griegos, por ejemplo, con los greco-romanos, solo por poner otra referencia cultural, también habían personas especializadas en llevar las noticias. Principalmente, por ejemplo, en el contexto de guerra, cuando una nación estaba en lucha contra otra, o un pueblo en lucha contra otro, y aquel que era el ganador tenían a la persona asignada para llevar la buena noticia, a veces al rey. No siempre el rey estaba al frente en batalla. A veces el rey estaba por algunos asuntos de administración pública, tenía que quedarse en palacio, tenía que quedarse en trono, o aunque no sea el rey el que se quedaba, pero estaba el pueblo, la nación, que estaba también a la vez expectante de qué era lo que estaba sucediendo al frente de batalla. Entonces había una persona encargada de llevar la noticia al rey, al pueblo, de que el ejército ha ganado. Claro. ¿Sí ves? Esa actividad a esa persona no se la conocía como el chasqui, se le conocía como el evangelista en cierto sentido. Y la noticia era el famoso evangelio. O evangelio, la buena buena noticia. Exactamente. Buena noticia. Y es por eso que nosotros ahora nos damos cuenta, ¿no?, que es importante, sobre todo en este tiempo de Semana Santa. Hemos hecho un pare la semana anterior, el capítulo anterior y este capítulo de Conexión con la Palabra, para poder hablar de la buena noticia. Porque en Semana Santa quizás estamos hablando, sí, de la muerte, de la sepultura de Cristo, de todo lo que Él vivió, cómo Él sufrió, pero Jesús siempre dijo que estaba Él hablando de la buena noticia, y esta buena noticia que transforma la vida. Así es que hoy estaremos hablando qué es la buena noticia, cómo nosotros podemos entender esa buena noticia y cómo también debemos proclamar esa buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? De eso también estaremos mirando y escuchando en este momento, gracias a Proyecto Biblia, con este siguiente video. Presta atención. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte, y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¡Hermosos pies! Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa. Un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con Él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo, y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad.
Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el rey que derrotó la muerte con su amor. Estamos ahí mirando ese video y escuchando el contenido de esa buena noticia, y me encanta otra vez hacer esta precisión de que toda la Biblia nos apunta a Jesucristo, ¿no? Y aunque estábamos mirando que en Isaías 52 está este poema de cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, y estaba hablando de un pueblo que estaba alejado de Dios, un pueblo que había rechazado a Dios, el mismo pueblo de Dios, y Jerusalén había sido destruido, pero en medio de eso viene esta buena noticia de que Dios va a seguir sosteniendo, va a seguir salvando a este pueblo. Y este versículo apunta a los pies más hermosos, ¿no? A los que caminaron sobre esta tierra anunciando esta buena noticia que es Jesucristo. Y más adelante el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 15 repite este mismo poema, pero ya con el entendimiento de quién es la buena noticia, porque la buena noticia no solamente es un hecho como tal, es una persona, y de ahí también Pablo nos llama a que todos podamos contar esta buena noticia. Y en Romanos 10:15 dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la noticia? Y eso es lo que estamos recordando en esta Semana Santa, porque a veces quizás nos quedamos en que sí, Jesús sufrió, el Cristo sufriente, el Cristo lacerado, que esto es parte de la noticia, pero no es toda la noticia que nosotros tenemos que proclamarla. Sí. Viajamos un poquito más atrás en el tiempo, me refiero en relación a Isaías, por ejemplo. En el libro de Ezequiel hay un pasaje que forma parte de esta misma ruta, la línea. De esta misma línea. Manifestaré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a la vista de numerosas naciones, y ellas sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor, dice Dios. Y otra vez está apuntando proféticamente hacia la venida de Cristo Jesús como aquel que se convierte en la buena noticia para el ser humano de la gracia redentora, de esa gracia salvadora, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, que también nos incluye a nosotros dentro de esa visión profética de Ezequiel. Y haciendo conexión con Isaías, los pies de aquel que anuncia esa buena noticia refiriéndose a Jesús,
En el video que estábamos viendo, porque ahora a través de la radio solamente nos estás escuchando, pero también esta conversación se presentará o quedará en forma de un video de manera general a través de nuestra cuenta de YouTube. Tú puedes hoy en la noche mirar esta conversación, ya no solamente escuchar como lo estamos haciendo en este momento, sino también puedes mirarnos o mirar esta conversación a partir de hoy en la noche en nuestra cuenta de YouTube, y estamos como HCJB. Ahora, decía que hay una representación gráfica que me llamó mucho la atención porque conectaba los pies de aquel corredor llevando las buenas noticias con los pies de Jesús apoyándose sobre una base de madera. Y traspasado con un clavo. Exactamente, porque básicamente así era como se construían las cruces en la época. Algunos a veces crean esa representación de una persona colgada desde los brazos, y algunos dicen, pero se puede hasta rasgar toda la piel y no soportaría la piel de los brazos todo el peso del cuerpo. Y en cierto sentido, había mucha presión en el cuerpo por el peso, en los brazos por el peso del cuerpo, pero también había un espacio en la cruz donde ponían un trozo de madera donde los pies a la vez podían reposar, y se podía uno apoyar en ese, bueno, no uno, lamentablemente la persona sentenciada a morir en la cruz podía apoyar sus pies sobre esta base, este tronco o este pedazo de madera que estaba clavado en la cruz para que el cuerpo también pueda apoyarse. Y ahí estaban los pies de Jesús apoyados en este segmento de madera que estaba pegado al tronco grande de la cruz, donde reposaba el cuerpo a través de los pies. Y me impresiona la imagen, otra vez gráfica, de los pies apoyándose en este pedazo de madera, pero los pies clavados, derramando sangre por nosotros. Oye, me encanta. Y una vez más, ahí están los pies de los que anuncian las buenas noticias. Eran los pies del Maestro, apoyándose aún en ese madero, sufriendo el dolor que implicaba la crucifixión, otra vez por nosotros. Exacto, y esa es la buena noticia. Por eso es lo que estaban hablando de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia. Y en el Nuevo Testamento esta palabra buena noticia es en una sola palabra, que es evangelion, que significa buena noticia. Pero sabes, es importante recalcar una cosa, que el evangelio es una declaración de un acontecimiento histórico centrado en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, aunque uses la palabra Jesús muchas veces, pero si no estás compartiendo esta buena noticia acerca de Jesús, no estamos compartiendo el evangelio. Y yo creo que esto es importante también entender, porque a veces podemos decir, sí, Jesús fue amigo, sí, Jesús hizo esto y lo otro, fue un buen maestro, y Jesús enseñó cosas interesantes, pero esa no es la buena noticia. La buena noticia, otra vez yo quiero decir, es una declaración de un acontecimiento histórico centrado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, sí, Jesús, cualquier cosa, menos el evangelio, no estamos anunciando el evangelio y no estamos hablando de la buena noticia. Y por eso quiero hacer referencia a los Corintios 15, capítulo 15 del 1 al 5, que dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Y lo que hace Pablo de forma muy intencional es explicar qué es la buena noticia, porque si nosotros creemos en un Jesús buena gente, en un Jesús maestro, pero no creemos la buena noticia sobre Jesús, entonces no estamos creyendo en el evangelio. Y dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también Cristo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día
fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles, y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Entonces, ¿qué es la buena noticia? Es esta la buena noticia, y creo que es importante poder entenderla, porque de lo contrario podemos estar hablando de Jesús, pero no de su obra redentora, y allí muchas personas pueden creer que creyeron la buena noticia, pero en realidad no lo han hecho, y vale hacer esta precisión. Sí, por supuesto. Y en esa misma línea de precisión podemos ponerla dentro de la estructura de una noticia como tal. Exactamente. Una noticia siempre va a responder, por ejemplo, a un qué. Ya, 5 preguntas. Los 5 puntos, los 5 parámetros que establecen una noticia como tal. ¿Qué sucedió? Y tú lo estás mencionando. Que Cristo murió por nuestros pecados. Murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Ok? Hay un qué. Ok, y en ese mismo qué está implícito el quién. ¿El quién? Ok, ¿quién es el que murió? Cristo. Cristo, o sea, ¿qué Jesús. sucedió? Hay un hecho de muerte. ¿Quién es el que murió? Cristo. Hay un qué, hay un quién. ¿Cómo sucedió esto? A través de la cruz. Fue un hecho que sucedió en la cruz. Una muerte, una sepultura. Sí, ¿cómo se dio esto? Una muerte, una sepultura y una resurrección. Claro que Ok, sí. ¿cómo se dio esta noticia? ¿Cuándo? Lo dijiste, es un hecho histórico. O sea, no es una novela. No es algo que hipotéticamente pudo haber sucedido. O sea, fue corroborado. Exactamente. Porque una noticia no es una mentira. Una Exactamente. noticia Es un hecho. verdadera, es un hecho real. Tal cual. Entonces, es un hecho histórico. Significa que hay un qué, hay un quién, hay un cómo, hay un cuándo y hay un dónde se dio esto. Allá en la famosa tierra de, como dice el texto, la tierra de la Palestina, en Israel. Seamos un poco más específicos en este contexto geográfico. Allí en Jerusalén, allí en el huerto de Getsemaní. E incluso, aun cuando el libro no intenta, me refiero a la Biblia, su propósito no es generar consistencia geográfica, arqueológica, de todos modos, si queremos ir a ver el huerto de Getsemaní, todavía está 2000 años después, allí está el huerto de Getsemaní. Entonces, la noticia de Cristo se enmarca dentro de una realidad, un hecho que se dio en un lugar específico, en un momento, en una época de la historia específica, de una manera específica, con protagonistas específicos, Cristo como el protagonista central, y un hecho que en realidad históricamente sucedió. Y eso es lo que venimos anunciando, pero no solo como un hecho histórico, sino como un hecho también trascendente. Es tan histórico humano, pero trascendente espiritualmente hablando, porque Dios no solamente existió como ser humano a través de Cristo Jesús, sino que sigue siendo el Dios eterno, todopoderoso, sobre lo cual basamos nuestra fe. Una vez más, ampliando un poco este contexto de noticia. De noticia, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿qué pasó? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién fue Jesucristo? O como Dios le dijo cuando se bautizó, este es mi Hijo amado, el Hijo de Dios. ¿Cómo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Esto está en 1 de Pedro 2:24. ¿Cuándo? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, cuando Dios había establecido el tiempo, esto está en Gálatas 4:4. Donde en Jerusalén lo mataron colgándolo en un madero. Esta es la referencia de Hechos 10:39. ¿Y por qué queremos hacer énfasis en el Evangelio? Porque te decía, podemos estar hablando de cualquier otra cosa que no es del Evangelio. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego o al gentil. Entonces el Evangelio es el poder de salvación, la buena noticia, que es Jesucristo, ¿no? Viniendo al mundo, encarnándose, viviendo en esta tierra, dando su vida por nosotros, muriendo, siendo sepultado y resucitando. Esa es la buena noticia, y escuchar y creer esta buena noticia es el método que Dios usa para que nosotros seamos
salvos. Entonces, no vamos a contar otra historia, sino la buena noticia. Y en esta Semana Santa queremos contarte esta buena noticia, que Cristo murió, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y todo aquel que cree en esta verdad, la Biblia dice que no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y es importante hacer énfasis en esto para quienes ya hemos creído, en cambio, que el Evangelio tiene que ser contado. El Evangelio tiene que ser predicado. ¿Qué pasaba con el atalaya de Isaías? No es que él decía, no, la buena noticia se cuenta, se proclama, porque a veces hemos caído en esta idea de vive bien y si la gente te ve así, van a creer en Cristo. Claro, y ese no es el método. La buena noticia no es un método de autoayuda. Exacto. Por ejemplo. Y no es de autoayuda y tampoco es algo que muchas veces hay una frase que le han atribuido a San Francisco de Asís que tal vez y no está corroborada, que dicen, vive a Cristo y si es que es necesario, habla. Pero a mí me llama la atención porque eso no es bíblico. Claro. Es bíblico que dice que para que la gente crea, Dios escogió la locura de la predicación Así de es. la buena noticia para que la gente pueda rendirse a Cristo. Y eso es lo que te estamos contando. No tiene que pasar algo extraordinario ni tampoco fuegos artificiales, simplemente creer que Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo es Dios, vino a la tierra, vivió con nosotros, entre nosotros, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Y la Biblia dice que si creemos en eso, en esta buena noticia, hay salvación. Porque otra vez Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y el dar a conocer esta buena noticia a través de el anuncio de diferentes o con diferentes formatos, diferentes canales, sea audiovisuales como lo que hacemos en HCJB por la radio, como lo que podemos hacer a través del video, como lo que se puede hacer a través de la forma escrita, de escribir y compartir la buena noticia. Dios nos ha dado la suficiente inteligencia y sabiduría para anunciar esta buena noticia de diferente manera. El asunto es anunciarlo. Y una vez más el libro de los Hechos, donde narra cómo la iglesia de los primeros años se tomó en serio esta misión. Aquí vemos, por ejemplo, registrado el apóstol Pablo mencionando, pero poco me importa incluso mi vida, mientras pueda compartir y cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Entonces, mientras hago eso, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Al apóstol Pablo, a los creyentes de los primeros años, o podemos mencionar a los creyentes primitivos, quiero decir, a los primeros creyentes, tenían muy clara esta misión de anunciar la buena noticia. No me importa mi propia vida, una vez más quiero leer en otra traducción, como diría el apóstol Pablo, no me importa mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias o de la buena noticia acerca del generoso amor de Dios. Exactamente. Mostrado a través de Cristo Jesús. Y es por eso que queremos contarte esta buena noticia, ¿no? Estaba leyendo un ejemplo y quiero contártelo. Por ejemplo, un incendio forestal arrasa el campo y se acerca a un pueblo. Esa es la noticia y todos en el pueblo deben enterarse y actuar en consecuencia a esto. Y podríamos comunicar esta noticia mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, sirenas, alertas visuales en los teléfonos móviles. Hay muchas maneras de informar a la gente sobre la llegada de este incendio forestal. También es cierto que si crees en esta noticia, actuarás de forma que lo demuestre, ¿no? Rociando tu casa con agua, haciendo las maletas, evacuando. De hecho, si no actuaras así, incluso si contaras a la gente lo del incendio forestal, ¿por qué alguien lo creería? Así que nuestras acciones sin duda respaldan nuestras palabras, pero no pueden sustituirlas. A esto me refiero cuando estamos hablando de anunciar el evangelio. Hay un incendio. Hay una realidad, que va a haber un juicio y que ahora estamos en la oportunidad de contar esta buena noticia. Entonces, hablemos con nuestras palabras. Los que hemos seguido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, contemos de esta buena noticia. Nuestra tarea es hablar de la buena noticia, que es real. Nuestra tarea no es convencer a la gente. Claro. Nuestra tarea es cumplir el mandato de ir por todo el mundo y predicar
la buena noticia, Exactamente. predicar el evangelio a toda criatura. Quien se va a encargar de convencer a una persona de que necesita de Jesucristo es Dios mismo, el Espíritu Santo. Pero sí tenemos este maravilloso privilegio de poder, a través de la locura de la predicación, contar que Jesucristo vino, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo resucitó y que un día Él regresará. Esa es la buena noticia, que queremos compartirla y que no queremos callarla. ¿Quién sabe, no? Al mirar este video, al escucharnos, hayan personas que tomen la decisión de seguir a Jesucristo. Claro. Y en el cielo nos enteremos de que la buena noticia proclamada hizo efecto en muchos corazones. Sí. Y es tan importante el anunciar esta noticia, que no es solo un qué, que implica un quién, un cómo, y quiero detenerme un poquito más en ese quién, porque Jesús es el protagonista de la buena, de la nueva noticia. Si Él es el protagonista, Él es la buena noticia, la noticia nueva para nosotros. Y es tan importante anunciarla, es tan determinante anunciarla, porque incluso en el texto bíblico Jesús dijo que su regreso no se daría hasta que toda lengua, toda tribu, toda nación haya escuchado esta buena noticia. Pero antes, dice el libro de Marcos, el segundo evangelio de la Biblia, pero antes la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Y en el contexto es, pero antes de que se dé la segunda venida de Cristo, antes de que Él vuelva, este evangelio, esta buena noticia, tiene que ser anunciada, tiene que ser dada a conocer a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Y esa es tarea de todos nosotros como sus seguidores, como creyentes en Cristo Jesús. Y eso no nos convierte en personas perfectas. Para nada. Simplemente nos convierte en alguien que ha decidido recibir esa gracia, ese sacrificio de Dios y empezar un proyecto de vida que se extiende hasta la eternidad, pero con Dios en cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede, algo cambia en la vida de una persona, de una familia, de una comunidad. Y ese es el anhelo de Dios, que todo el mundo llegue al conocimiento de esa buena noticia, que nadie perezca. Y para que ese anhelo de Dios pueda irse cumpliendo, la tarea de la anunciación por parte de cada uno de nosotros es importante, es fundamental. Así que la invitación no solamente, este espacio no solamente se queda o se reduce a que nosotros conozcamos en qué consiste la buena noticia, sino que asumamos una actitud protagónica, una actitud de responsabilidad por anunciar esta buena noticia. Por eso estamos siendo llamados a comunicarla y otra vez, este es el Evangelio. El Evangelio es lo que está en 1 Corintios 15, del 1 al 6, tú lo puedes leer, y al creer en este Evangelio, entonces podemos tener vida eterna. Y si tú no has hecho quizás esa oración, esa invitación a que Jesucristo sea tu Señor y Salvador, no necesitas palabras elocuentes, sino simplemente, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No necesitas nada más que creer en el Evangelio. Y a nosotros, los que creemos en el Evangelio, que podamos ser esos portadores de esta buena noticia. Porque Jesús fue el del cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero sabes, ahora nos ha dado a nosotros ese maravilloso regalo y esa maravillosa responsabilidad de que nuestros pies también sean hermosos, que por donde quiera que vayamos podamos contar de Jesucristo, de su amor, de su sacrificio, de su resurrección y de su segunda venida. Y con eso pues queremos decirte gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Conexión con la Palabra para Semana Santa. Recuerda, este y otros capítulos lo puedes también encontrar en nuestro canal de YouTube, HCJB, allí nos encuentras. Pero si quieres más información de cómo profundizar una relación con Jesús, yo te invito a que visites hcjb.org/
Conoce a Dios, y allí también habrá un contenido muy, muy valioso, muy, muy profundo, en el que tú puedas entender más qué significa seguir a Cristo y qué significa creer en esta buena noticia. Y quiero dejarte esa última pregunta, que no la última que hizo el apóstol Pablo. Nosotros estamos haciendo en esta conversación esta última pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique la buena noticia? Por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, y te invitamos a que te unas a seguir haciendo o a seguir cumpliendo esta tarea o esta misión de anunciar la buena noticia. Y con eso te decimos gracias, nos encontramos en el próximo Conexión con la Palabra.